Por supuesto, C4 Noticias 507, la respuesta de los líderes del Darién después de que más temprano obligaron a una unidad del Senafrón a mantenerse retenida en un cuarto. Vamos a ver cómo cambia el post el otro medio. Acá dice, obligaron a mantenerse retenida. Es que ni copia nada, ni copia nada. ¿Qué opina el público? Pregunta. Pero vamos a escuchar lo que dice el líder del Darién. Queremos desmentir al Servicio Nacional de Frontera en Darién. La unidad que fue tomada por las mujeres y hombres en Arimán era precisamente para evitar que más adelante los muchachos lo pudieran golpear. Por eso la retuvimos, porque cómo va a ir en medio de la situación, ella va a la calle supuestamente a trabajar sabiendo que ya había bombardeo de gas pimienta en la carretera. A ella la detuvieron un rato y le dieron salida para que fuera para su casa. La retuvieron, pero a la fuerza. También tengo que decir eso, ¿no? Ella como que no quería retenerse. Complicado, ¿eh? Complicado. Pero sí entiendo lo que el área estaba caliente y peligrosa. Y si la ven con el uniforme, como que no le iba a gustar a los protestantes. Es como cuando un fanático del Barcelona va por un área donde todo el mundo es del Madrid, que son los ultra. Es un poco peligroso, pasa mucho en Colombia, en Brasil, en Argentina. Puede ser. Habría que escuchar la versión de la unidad, ¿no? Así que eso es mentira. Ella está tranquila en su casa y nadie le ha hecho nada a ella. Pero iba a trabajar, ¿cómo que en su casa tranquila? Nada de eso, así es que pueden investigar lo que quieran. Es más, dele gracias a Dios que la comunidad la liberó a ella, la dejó a ella por la seguridad de ella, porque si no, quizás otra cosa hubiera pasado. Pregúntele a ella si la comunidad la golpeó a ella. En ningún momento, solamente fueron empujones que las mujeres y hombres lo echaron para que ella se quedara ahí. Bueno, yo no creo que... A ver, yo vi el video, más papa, yo vi el video y de verdad tengo que decirte que no creo que ella quería entrar a ese cuartito así por así, no creo. Qué locura. Fue todo lo que pasó. Que si la golpearon, pues yo sí vi que la agarraron hasta por el cuello. Tengo que decir, con todo respeto, mi brother. O sea... Bueno, ahí sale... Es cierto que sale sin digamos, peligro de que la gente que estaba allí le hiciera algo. Bueno, pero ¿qué cosa es esta? Interesante. Es muy interesante. A ver qué dicen. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué opina ella. Sería bueno que la entrevisten a ella. No sé si vaya a dar declaraciones. Sus jefes tal vez le digan a ella que tiene que decir otra cosa, porque lo que ven en las imágenes, evidentemente ella no creo que quería meterse en ese cuartito. Ella tiene su casa, ella iba para el trabajo. Obviamente tal vez el trabajo era darle palo a ellos mismos, no sé. Es bien complicado. Es bien complicado ese trabajo, pero hay unos que lo disfrutan y hay otros que no les queda de otra, porque esa es la forma de llevar sustento a la casa. Otros no les gusta hacer eso, pero nuevamente es su trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Complejo, complicado. No cambia mi pensamiento. No protegen ni sirven a nadie, ni tampoco son Dios y patria, porque realmente Dios también es ser solidario con el pueblo en estas cosas. Y patria. Si nuestros gobernantes firman acuerdos de entendimiento en donde viola la Constitución, dicho por abogados profesionales, cuando ellos tienen que proteger a empresas como la minera, que violó la Constitución más de 25 veces, y reprime a los lancheros, héroes de la patria, y a la gente que está protestando por esas comunidades, y ellos protegen los intereses de la empresa. La policía no es tanto patria, señores. No es tanto patria. Yo sí siento que la policía es más que todo oligarcas. Protege a los oligarcas. Eso sí, a los grupos de poder, a los económicos. Para eso están ellos. Para reprimir al pueblo.
Pero en cuanto a esta noticia, pues falta ver la declaración de ella y si es que sus jefes la van a obligar a que diga otra cosa o que ella tenga la libertad de decir lo que pasó realmente y no acusa a nadie y va a su trabajo. Esta es una gran oportunidad que van a aprovechar este gobierno sin duda para satanizar aún más la lucha del pueblo. Pero el pueblo no es tonto, el pueblo está cabreado. No estoy de acuerdo con la manera con que hicieron las cosas, me parece bastante show la cosa un poco también, pero realmente creo que de forma pacífica, aunque usted no lo crea, de forma pacífica se puede lograr un cambio. You know,